Permítete sentir el peso en tu cuerpo ahora mismo, no el peso físico, sino el que parece estar en tu espalda incluso cuando estás sentado. Una presión silenciosa en el pecho, una niebla en tus pensamientos. Quizás conozcas bien esta sensación, como si llevaras un equipaje invisible para todos, pero que sientes a cada paso. Un equipaje hecho de viejas preocupaciones, conversaciones sin resolver, recuerdos que insisten en volver. Es como si una energía densa te rodeara, drenando tus fuerzas, haciendo que todo sea más lento, más pesado, más agotador. Y por mucho que intentes ignorarla, permanece ahí, esperando el momento de volver a hacerse sentir. La ciencia nos demuestra que esto no es solo psicológico, ni está en tu cabeza. Bruce Lipton, a través de sus estudios sobre epigenética, reveló que el entorno externo e interno determina cómo se expresan nuestros genes. No es solo el ADN el que transmite tu historia, sino la química producida por tus pensamientos, tus emociones y el entorno en el que vives. Cuando te encuentras rodeado de entornos tóxicos, palabras negativas y noticias desalentadoras, tu cuerpo responde. Ajusta la producción hormonal, altera la respuesta inmunitaria y poco a poco crea un estado bioquímico que soporta el peso que sientes. No es magia, no es superstición. Es biología. Joe Dispenza complementa esta perspectiva al demostrar que el corazón y el cerebro no son solo órganos físicos, sino transmisores y receptores de frecuencias. Su campo electromagnético, que se expande más allá del cuerpo, atrae y resuena con vibraciones compatibles. Cuando los pensamientos y emociones negativos reaparecen, crean una especie de señal energética que le indica al universo qué estación está sintonizando. Y como una radio, la vida devuelve señales en la misma frecuencia. Por eso, a veces, parece que un problema lleva a otro, que un mal día lleva a otro. No es mala suerte, es física, es energía, es coherencia vibratoria. Podemos imaginar todo esto como una computadora de última generación, con hardware potente pero ejecutando software corrupto. Puede que tengas todo el potencial, toda la capacidad, toda la infraestructura para operar al máximo rendimiento, pero si el sistema operativo está lleno de archivos corruptos, nada funcionará como debería. Fallos, ralentizaciones, errores inesperados. Esto es exactamente lo que ocurre cuando tu energía está contaminada. La diferencia radica en que, en la computadora, reinstalamos el sistema. En ti, necesitamos reprogramar tu mente, limpiar tus memorias emocionales y restablecer tu campo energético. En este video recorreremos un camino de comprensión y práctica. Sentir el cambio no será un largo viaje de meses o años. El método que aprenderás aquí es rápido pero profundamente efectivo. Combina lo que la ciencia ya ha demostrado sobre la plasticidad cerebral y la coherencia cardíaca con lo que la espiritualidad ancestral siempre ha sabido sobre la limpieza energética y la elevación vibracional. No se trata de escapar de las energías negativas, sino de transformarlas. No se trata de negar lo que sientes, sino de aprender a usar incluso el dolor como materia prima para crear ligereza. Al final tendrás una práctica sencilla que puedes implementar en minutos para restaurar tu vibración natural y permitir que la vida fluya de nuevo. Y ahora, antes de dar el primer paso en esta técnica, quiero que te preguntes, ¿y si esta pesadez que sientes no es un enemigo, sino un mensajero? ¿Y si, tras esta densidad, hay una invitación silenciosa a una nueva forma de vivir? Porque quizás, y solo quizás, no sea lo que te rodea lo que deba cambiar primero, sino la frecuencia que emites ahora mismo. Hay un desgaste que no notamos hasta que se vuelve casi insoportable. No lo causa un solo suceso dramático, sino pequeñas infiltraciones de energía a lo largo del día, conversaciones cargadas de pesimismo, ambientes donde el aire se siente denso y la respiración se vuelve superficial. Noticias que, aunque no lo pretendas, siembran miedo y desconfianza en tu corazón. Es como polvo fino que se filtra por las grietas y lo cubre todo poco a poco. No ves la primera capa, ni la segunda, pero un día te das cuenta de que la luz ya no se refleja como antes. Estos residuos vibracionales se acumulan en el cuerpo energético, un campo sutil que rodea y penetra el cuerpo físico. No hablamos de algo místico en sentido lejano, sino de fenómenos reconocidos en las investigaciones sobre el impacto de las emociones en el sistema nervioso y el campo electromagnético humano. Cada interacción que tienes, cada lugar en el que permaneces, deja una huella. Y si el lugar o la persona cargan con dolor no sanado, ira no expresada o miedo constante, esta frecuencia puede sintonizar con la tuya, creando un estado vibratorio más denso. El biólogo Rupert Sheldrake lo denomina campo mórfico. Una red invisible donde la información y los patrones se conectan y refuerzan mutuamente. Cuando vives constantemente en un campo cargado de emociones negativas,
Es como si tu propio cuerpo estuviera calibrado para vibrar a esa misma frecuencia. No necesitas creerlo ni desearlo. La sincronización se produce automáticamente, mediante resonancia. La neurociencia explica que las neuronas espejo, responsables de sincronizar nuestras reacciones con las de los demás, forman parte de este proceso. Por lo tanto, tras unos minutos en un entorno estresante, tu cuerpo ya empieza a notar la diferencia. Músculos más tensos, respiración más superficial, una mente más agitada. El problema es que esta acumulación no se nota fácilmente al principio. La sobrecarga vibratoria crece silenciosamente, como el agua que se filtra por una pared, hasta que, un día, lo que parecía sólido empieza a agrietarse. La claridad mental disminuye, la fatiga emocional se instala. Las pequeñas alegrías del día pierden su brillo, y te preguntas por qué pareces cargar con el peso de algo que no puedes nombrar. Es precisamente entonces cuando la limpieza energética deja de ser solo una opción y se convierte en un acto de preservación de tu propia vida interior. Porque así como no dejaríamos que la basura se acumulara en la cocina durante semanas, tampoco deberíamos permitir que los residuos vibracionales se asienten en nuestro campo. Pero a diferencia de la suciedad física, la energía densa no se puede barrer con una escoba. Necesita disolverse, transformarse y reemplazarse con algo que restaure la fluidez. Y esto requiere conciencia, porque solo reconocemos y purificamos lo que estamos dispuestos a ver. Algunas experiencias nos azotan la vida como tormentas que llegan sin previo aviso. Pasan, pero dejan huellas que perduran mucho más allá de nuestra conciencia. El cuerpo, con su inteligencia silenciosa, graba estos recuerdos no solo en el cerebro, sino en cada célula, cada circuito neuronal, cada reacción automática. Lo que se sintió como una amenaza o un dolor profundo puede registrarse como una verdad definitiva. El mundo no es seguro, la gente siempre sufrirá, no merezco ser feliz. Estas frases no necesitan ser pronunciadas en voz alta, se instalan como un código interno y a partir de ahí comienzan a moldear la forma en que percibimos y reaccionamos ante la vida. La neurociencia emocional explica que los recuerdos asociados a emociones intensas activan regiones específicas del cerebro, como la amígdala, que actúa como un sistema de alarma. Incluso después de que el evento haya pasado, este sistema puede seguir activando señales de alerta siempre que algo nos recuerde, aunque sea vagamente, la experiencia inicial. No importa si la situación actual no supone un peligro real. Para el cuerpo, el recuerdo es suficiente para generar la misma química que el momento traumático. Esto significa que, sin darnos cuenta, podríamos estar viviendo más en el eco del pasado que en el presente. Bruce Lipton, con sus estudios sobre epigenética, aportó una perspectiva liberadora. No es el ADN lo que nos condena a repetir patrones, sino la programación que el entorno y las emociones han grabado en nuestro sistema. El código genético es como un teclado, y las experiencias, sobre todo las traumáticas, determinan qué teclas se pulsan y cuáles permanecen en silencio. Cuando vivimos en un estado prolongado de estrés o tristeza, es como si ciertas teclas se pulsaran continuamente, produciendo siempre la misma música, la misma vibración. Pero así como un músico puede aprender nuevas notas, nosotros también podemos reescribir estas programaciones. El problema es que, sin darse cuenta, muchas personas simplemente intentan seguir adelante, creyendo que el tiempo solo borrará el dolor. Pero el tiempo no borra, simplemente silencia el recuerdo superficial, mientras que el profundo permanece activo, influyendo en las decisiones, saboteando las relaciones y drenando la energía. Es como vivir en una casa donde, tras una pared recién pintada, la humedad continúa extendiéndose. Desde afuera todo parece nuevo. Dentro el daño crece. Cuando comprendemos que estos recuerdos emocionales no son sentencias eternas, sino patrones que pueden replantearse, algo en nuestro interior comienza a abrirse. La herida pudo haber sido real, pero la historia que nos contamos puede cambiar. Y al cambiar la historia, también cambiamos la respuesta del cuerpo, la química que produce, su forma de vibrar. Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se unen. Ambas reconocen que la realidad que experimentamos no es solo lo que sucede a nuestro alrededor, sino lo que llevamos dentro. Y esto, por profundo que sea, puede transformarse. Existe la creencia generalizada de que simplemente reemplazar un mal pensamiento por uno bueno puede cambiar tu vibración. La idea parece reconfortante, pero a menudo se convierte en una sutil trampa. Cuando una emoción densa simplemente se esconde bajo la alfombra, no desaparece, sino que se acumula. Fingir que no estás triste, enojado o decepcionado no es lo mismo que liberarte de estos estados. Es como poner perfume en la basura acumulada. Por un momento, el aroma cambia, pero lo que se pudre permanece ahí, oculto, esperando resurgir. Reprimir las emociones negativas, incluso con la intención de pensar positivamente, puede tener el efecto contrario.
El cuerpo percibe la disonancia entre lo que siente y lo que se le obliga a pensar. Esta incoherencia activa el sistema de estrés y mantiene al cuerpo en alerta máxima, lo que a la larga drena energía vital. Es como intentar mantener una sonrisa mientras, por dentro, la tormenta sigue azotando. La superficie puede parecer tranquila, pero las aguas profundas permanecen turbulentas. La verdadera transmutación no se produce mediante la negación, sino mediante la integración. Esto significa reconocer la existencia de la emoción, permitir que se sienta, se comprenda y luego se transforme. Joe Dispenza explica que el cerebro y el corazón necesitan estar en coherencia para que se produzca un verdadero cambio vibracional. Cuando finges estar bien cuando no lo estás, no hay alineación entre el campo eléctrico del cerebro y el campo magnético del corazón. Es como intentar sintonizar una emisora de radio mientras el transmisor y el receptor están configurados en frecuencias diferentes. Lo que retiene la energía negativa no es la intensidad de lo vivido, sino la resistencia a sentirlo y procesarlo. Al evitar abordar el dolor, alimentas la misma energía que deseas liberar. La emoción no reconocida se convierte en un círculo vicioso, repitiendo patrones e influyendo silenciosamente en tus decisiones. La liberación comienza cuando se le da espacio a lo reprimido para expresarse, no para dominar, sino para ser comprendido y luego disuelto. El pensamiento positivo, cuando nace de un estado genuino de presencia y aceptación, es poderoso, pero cuando se usa como máscara para tapar heridas abiertas, se convierte en una prisión disfrazada. El verdadero cambio requiere valentía para afrontar lo incómodo, y a partir de ese encuentro, generar un nuevo estado emocional. Solo entonces el pensamiento elevado deja de ser una frase bonita y se convierte en una auténtica vibración, capaz de alterar no solo la mente, sino todo el campo energético. Cada persona lleva consigo un campo energético único, como una huella digital invisible que la identifica en el universo. Este campo se forma mediante una combinación de recuerdos, creencias, emociones y hábitos que, en conjunto, forman una frecuencia específica. Es esta frecuencia la que interactúa con el mundo, atrayendo o repeliendo experiencias, moldeando encuentros e incluso influyendo en cómo te perciben los demás. Incluso sin decir una palabra, tu presencia comunica algo, tu cuerpo habla, tu mirada habla, tu vibración habla. A lo largo de la vida, esta firma energética se moldea a partir de nuestras experiencias. Los momentos de alegría y expansión elevan la frecuencia, haciéndola más ligera, abierta y receptiva. Los momentos de dolor, rechazo o miedo pueden generar distorsiones, creando zonas donde la energía se vuelve más densa. Esto no es un juicio moral, sino un reflejo natural de cómo el cuerpo y la mente responden a lo sentido. Así como una melodía puede tocarse suavemente o con notas disonantes, nuestra vibración también puede estar en armonía o en conflicto interno. La física cuántica y la neurociencia se unen en este punto, reconociendo que no somos solo materia sólida, sino campos de energía que interactúan en un océano de frecuencias. Bruce Lipton demostró que estas interacciones no son estáticas. Al cambiar nuestra percepción, también modificamos nuestra química interna, lo que a su vez altera la calidad de la energía que emitimos. Un patrón vibratorio distorsionado durante años puede reajustarse, al igual que un instrumento puede afinarse hasta producir un sonido claro y agradable. Sin embargo, a menudo llevamos partes de esta firma que no elegimos conscientemente. Son legados emocionales de la familia, ecos de traumas pasados o incluso resonancias de entornos en los que hemos pasado tiempo. Estas influencias, si pasan desapercibidas, se integran en nuestra frecuencia de forma tan natural que creemos que así somos. Pero en realidad, no es la esencia la que está distorsionada, sino la sintonía la que necesita un ajuste. Cuando tomamos conciencia de esta firma, abrimos la posibilidad de transformarla. Esto no significa borrar la historia, sino reorganizar cómo vibra en nuestro interior. El dolor puede transformarse en compasión, la pérdida en sabiduría, el miedo en prudencia iluminada, y a medida que esta frecuencia se eleva, no solo cambia cómo vemos el mundo, sino también lo que el mundo nos ofrece en respuesta, porque, como en la radio, la vida siempre devuelve el sonido que se transmite. El cuerpo es un sistema increíblemente sensible. Reacciona casi instantáneamente a nuestras sensaciones, ajustando su química interna según el estado emocional predominante. Cuando un pensamiento desencadena una emoción positiva genuina, se liberan neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la oxitocina, generando una sensación de bienestar, conexión y vitalidad. Este cambio no solo se siente en la mente, sino que se extiende a cada célula, modificando la frecuencia cardíaca, la respiración, la tensión muscular e incluso la función del sistema inmunitario.
La velocidad de esta respuesta refleja la profunda conexión entre el cerebro y el cuerpo. Las investigaciones demuestran que una emoción puede alterar los patrones fisiológicos en segundos, como si fuera una orden instantánea enviada a todo el organismo. Por eso, cuando un recuerdo feliz surge de repente, sentimos una oleada de calidez, una sonrisa involuntaria y una respiración más profunda. De igual manera, cuando nos asalta un miedo inesperado, el cuerpo responde con un ritmo cardíaco acelerado, contracción muscular y un enfoque en la supervivencia. En este proceso, el corazón desempeña un papel fundamental. No es solo una bomba mecánica que transporta sangre por todo el cuerpo, sino también un centro de percepción y comunicación. El Instituto HeartMath ha demostrado que el corazón emite un campo electromagnético que varía según el estado emocional, influyendo directamente en el cerebro y en todo el sistema nervioso. Cuando logramos la coherencia cardíaca, un estado en el que el ritmo cardíaco, la respiración y la actividad cerebral se sincronizan armoniosamente, la mente se aclara, el cuerpo se relaja y la energía vital comienza a fluir con mayor equilibrio. Esta coherencia no se logra por casualidad. Ocurre cuando lo que sentimos, pensamos y hacemos está en sintonía. Es como si el cerebro y el corazón, en lugar de enviar señales contradictorias, comenzaran a funcionar como una orquesta perfectamente afinada. El efecto de esta armonía se siente física y energéticamente, ya que el campo que emite el corazón se expande más allá del cuerpo e influye en las interacciones con el entorno. Comprender la rapidez con la que el cuerpo responde a un nuevo estado emocional significa comprender que el cambio vibracional no necesita meses para comenzar. Puede ocurrir ahora, en el momento en que se genera una nueva frecuencia internamente. Es el instante en que un pequeño cambio de percepción ilumina todo el sistema, iniciando un proceso de transformación que se propaga mucho más allá de lo que podemos ver. El verdadero silencio no es solo la ausencia de sonido, sino la suspensión consciente de estímulos y respuestas automáticas. Es un espacio interior donde la mente puede descansar y el cuerpo puede reorganizar sus fuerzas. Vivimos rodeados de ruido, no solo los sonidos del mundo, sino también el ruido mental, preocupaciones, recuerdos, expectativas, diálogos internos interminables. Este exceso mantiene al sistema nervioso en constante estado de alerta, impidiéndole entrar en ciclos de regeneración más profundos. El sistema nervioso parasimpático es responsable de guiar al cuerpo hacia este estado de recuperación. Cuando se activa, la frecuencia cardíaca disminuye, la respiración se profundiza, la tensión muscular se disuelve y la química corporal cambia, priorizando la sanación y el equilibrio. Es en este estado que el cuerpo encuentra las condiciones ideales para restaurar su campo energético, disolviendo la sobrecarga vibratoria acumulada. El silencio en este contexto es como abrir un claro en medio de un bosque denso, un lugar donde la luz puede entrar y la vida puede respirar de nuevo. Crear espacios de no respuesta es una forma sencilla y poderosa de cultivar este silencio. Significa dejar un espacio entre el estímulo y la reacción. Un momento en el que no te apresuras a hablar, no te precipitas a concluir, no te dejas llevar por el impulso inmediato. En este espacio se produce una realineación. El cuerpo ya no se deja arrastrar por las reacciones automáticas, y la energía antes dispersa comienza a concentrarse y estabilizarse. El silencio, por lo tanto, no es vacío. Es un terreno fértil donde viejos patrones pueden disolverse y emerger nuevos estados vibracionales. Es en silencio que la mente deja de hacer eco a las voces externas y comienza a escuchar el susurro de su propia conciencia. Es en silencio que el campo energético se purifica, no mediante el esfuerzo, sino mediante la presencia. Y así como las aguas turbias se vuelven cristalinas al reposar, la energía también se aclara cuando encuentra el espacio para simplemente ser. La respiración es el vínculo más directo entre el cuerpo y la mente. Cada respiración transporta información a través del sistema nervioso, influyendo en todo, desde la frecuencia cardíaca hasta la forma en que el cerebro procesa las emociones. Por lo tanto, cuando respiramos conscientemente, no solo oxigenamos el cuerpo, sino que también reprogramamos nuestra vibración. La respiración inconsciente mantiene patrones automáticos. La respiración intencional abre espacio para nuevos estados emocionales y energéticos. Esta técnica de 3 fases actúa sobre el campo electromagnético casi de inmediato. En la primera fase, la inhalación es concentrada. El aire se aspira como si introdujera luz en el cuerpo, llenando cada espacio interno. Esta inhalación consciente no es solo física, sino simbólica. Representa la decisión de nutrir la vida interior con algo puro, limpio y renovador. La segunda fase es la retención consciente. El aire se retiene en los pulmones durante unos instantes, creando una pausa que permite al cuerpo integrar la energía recibida. En este breve intervalo se produce una sutil reorganización, como si cada célula recordara
recordar a su capacidad de equilibrio. La tercera fase es la exhalación lenta, cargada de intención visualizada. El aire se retira, llevándose consigo cualquier densidad, pesadez o tensión, liberando espacio para una nueva vibración. Cuando estas tres fases se unen, ocurre algo profundo. El cerebro comienza a experimentar ondas más lentas, similares a las que se experimentan en estados de meditación, mientras que el corazón encuentra un ritmo más armonioso. Esta combinación crea coherencia entre la mente y el cuerpo, una alineación que no se limita a las sensaciones físicas, sino que se expande al campo energético. Es en este momento que la frecuencia comienza a ajustarse. No mediante el esfuerzo, sino mediante la armonía que se establece. La belleza de esta técnica reside en que no requiere nada externo. El aire siempre está disponible. El cambio comienza con la decisión de inhalar con conciencia, retener con presencia y exhalar con intención. Es un acto simple, pero con el potencial de cambiar nuestra forma de sentir, pensar y vibrar. Una pequeña práctica que, al repetirse, reescribe no solo el estado del cuerpo, sino también el tono con el que nuestra energía se presenta al mundo. La mente humana no distingue con precisión entre lo vivido y lo imaginado intensamente. Por eso, cuando revivimos mentalmente un momento de alegría, el cuerpo responde con la misma calidez y ligereza que sintió en el momento original. De igual manera, cuando recordamos algo doloroso, el cuerpo produce la química del sufrimiento como si el evento estuviera sucediendo ahora. Este mecanismo, que a menudo nos mantiene atrapados en el pasado, también puede convertirse en la clave de la liberación. La imaginería guiada es la práctica de crear conscientemente imágenes mentales que reconfiguran recuerdos e impresiones energéticas almacenadas en el subconsciente. No se trata de inventar historias para escapar de la realidad, sino de ofrecer al cuerpo y a la mente nuevas referencias emocionales. Cuando, por ejemplo, un recuerdo de dolor se rodea de una imagen de sanación, luz, aceptación, reconciliación, el sistema nervioso empieza a asociar ese recuerdo con una sensación diferente. Es como pintar una nueva capa sobre un lienzo viejo, no para borrar lo que hay debajo, sino para transformarlo en algo más bello y luminoso. La ciencia ha demostrado que la plasticidad neuronal permite al cerebro crear y fortalecer nuevas conexiones incluso en la edad adulta. Investigaciones con atletas demuestran que visualizar mentalmente los entrenamientos produce cambios físicos similares a los obtenidos con el entrenamiento real. Esto sucede porque el cerebro, al recibir la información imaginada, activa circuitos y libera neurotransmisores como si experimentara la experiencia en el cuerpo. Al aplicar esto al campo emocional y energético, creamos las condiciones para que la vibración se eleve y los patrones limitantes se disuelvan. La espiritualidad considera la imaginación como el punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. Neville Goddard afirmó que todo lo creado en el mundo externo ya existía en el mundo interno de la imaginación. Cuando dirigimos este poder hacia la liberación, estamos, de hecho, moldeando la versión de nosotros mismos que queremos manifestar, más ligeros, más completos, más alineados con nuestra esencia. Y poco a poco, lo que antes era solo una imagen se convierte en el nuevo territorio en el que comenzamos a vivir. La gratitud es una de las frecuencias emocionales más elevadas que podemos experimentar, pero su poder no reside solo en la gratitud generalizada o automática. Cuando la gratitud es genérica, puede convertirse en un gesto repetitivo, casi mecánico, que no conmueve realmente el corazón. Es la gratitud específica, nacida de una percepción clara y concreta, la que provoca los cambios más profundos en el estado vibracional. Cuando expresamos gratitud por algo específico, el cerebro activa con mayor intensidad las áreas relacionadas con las emociones positivas, liberando dopamina y serotonina a niveles capaces de alterar el estado de ánimo y los niveles de energía en cuestión de minutos. Esta especificidad también crea un recuerdo nítido, reforzando la conexión entre lo vivido y la sensación de plenitud. Es como si la mente le dijera al cuerpo: esto es real, esto importa, esto merece ser vivido de nuevo. Y a partir de ese momento, todo el sistema comienza a vibrar en esta nueva frecuencia. Desde la perspectiva de Joe Dispenza, la gratitud no es solo una respuesta a algo que ha sucedido, sino una herramienta para anticipar lo que deseamos crear. Cuando agradecemos específicamente por algo que ya hemos experimentado, le enseñamos al cuerpo cómo es habitar ese estado emocional. Cuando agradecemos específicamente por algo que aún no ha sucedido, pero que sentimos como real, el cuerpo reacciona como si ya fuera cierto, alineando pensamiento, emoción y energía. Es esta alineación la que abre el espacio para que nuevas experiencias resuenen con nuestra vibración. La espiritualidad también ve la gratitud como un acto de reconocimiento y expansión. Al centrar nuestra atención en un detalle, el sabor del café en una mañana fría, la expresión de alguien que nos sonríe, el sonido de la lluvia golpeando la ventana, le decimos al universo que notamos y apreciamos lo que hemos recibido.
Y así atraemos más momentos que nos hacen sentir lo mismo, porque la gratitud específica no es solo un pensamiento, es una experiencia completa, donde la mente observa, el corazón siente y el cuerpo responde. La liberación de energía negativa no siempre se presenta con señales importantes ni cambios drásticos. A menudo se manifiesta silenciosamente, casi imperceptiblemente, como una suave brisa que entra por una ventana olvidada. Una de las primeras señales es una sensación física de ligereza. El cuerpo, antes tenso, parece relajar músculos que habían estado contraídos durante tanto tiempo que ni siquiera se habían notado. La respiración se vuelve más profunda y natural, como si hubiera más espacio para que el aire circule. Algunas personas sienten una suave calidez que les recorre el pecho o el cuello, como si se hubiera desbloqueado una corriente interna. Otra señal es la expansión en la región torácica. Es como si el corazón, liberado de un viejo peso, tuviera más espacio para latir. Esta expansión no es solo física, sino también emocional. Surge una sensación de apertura a la vida, un deseo genuino de conectar con el mundo, aunque sea con calma. Las pequeñas molestias que antes provocaban reacciones automáticas empiezan a perder su fuerza, y las situaciones que antes nos quitaban energía empiezan a verse con mayor claridad y calma. También hay cambios en la sincronicidad. Cuando la energía se reequilibra, eventos aparentemente aleatorios comienzan a alinearse de maneras sorprendentes. Piensas en alguien y poco después te envía un mensaje. Surge una oportunidad justo cuando te sientes preparado. Estos encuentros no son coincidencias fortuitas, sino reflejos de la nueva frecuencia que emites, atrayendo experiencias que resuenan con el estado vibratorio que ahora habitas. Estas señales sutiles indican que algo profundo se ha realineado. No representan el final del proceso, sino el comienzo de un nuevo ciclo, donde el cuerpo y la energía aprenden a mantener este estado más ligero y coherente. Es en este punto que comprendemos que la liberación no es solo un cambio mental, sino un ajuste en todo el ámbito de la existencia. Física, emocional y espiritual. La energía que antes estaba estancada comienza a fluir, y esta fluidez se traduce en presencia, claridad y una sensación de mayor plenitud en el cuerpo y la vida. A lo largo de este recorrido, hemos visto que las energías negativas no son fuerzas externas inmutables, sino estados internos mantenidos por creencias, hábitos emocionales y patrones vibracionales que a menudo repetimos sin darnos cuenta. No son un destino inevitable, sino una construcción que puede revisarse y transformarse. Al reconocer su presencia, comprenderlas y trabajar en su transmutación, comenzamos a habitar un campo energético más ligero, más coherente con la vida que deseamos. Bruce Lipton nos recuerda que al cambiar nuestra percepción del mundo, también modificamos la química que circula por nuestro cuerpo y, en consecuencia, el funcionamiento de cada célula. No se trata solo de un ajuste mental, sino de una realineación física, emocional y energética que resuena en todos los aspectos de nuestra existencia. Esta es una prueba viviente de que la transformación comienza desde adentro hacia afuera y de que nuestro estado vibracional es tan decisivo como cualquier circunstancia externa. Neville Goddard complementa esta perspectiva afirmando que la imaginación es el laboratorio secreto donde moldeamos la realidad antes de verla materializada. Cuando imaginamos la versión más pura y elevada de nosotros mismos y sustentamos esa imagen con verdadera emoción, estamos plantando semillas que inevitablemente florecerán en el mundo físico. No hay separación entre lo que creamos internamente y lo que se manifiesta externamente. Solo hay un tiempo para la maduración. Limpiar la energía negativa es como abrir las ventanas de una casa que ha estado cerrada durante años. La luz entra, el aire circula y lo que antes se sentía pesado desaparece de forma natural. No es un esfuerzo forzado, sino un proceso que permite que lo natural vuelva a su lugar. Y así como un hogar luminoso invita a la vida, un campo energético limpio atrae experiencias que reflejan esta claridad. El verdadero poder reside en convertir esta práctica en un hábito, no en algo puntual. Cuando el método de limpieza y elevación vibracional se convierte en parte de tu rutina, tu cuerpo y tu mente empiezan a reconocer este estado como la nueva normalidad. Es en este punto que la transformación deja de ser algo que buscamos y se convierte en una forma de vida, porque, en definitiva, liberar energías negativas no se trata solo de eliminar lo que te agobia, sino de crear espacio para que tu esencia, luminosa, plena y vibrante, finalmente se exprese plenamente.